Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo. Seguimos respondiendo las preguntas que me dejan en el canal de YouTube. Por ahí me preguntan o me dicen que si puedo hacer un video sobre la pigmentación del canario amarillo. El amigo Miguel Ángel, un saludo amigo, disculpa si tardé un poquito en responderte, pero la verdad es que no había hecho videos y ahorita me estoy poniendo al corriente. Bien, primero que nada amigos, ya saben lo de siempre, los invito a que me busquen en Facebook como La Cría de Canarios MX. Es página, no es grupo, para que también me sigan por ahí o le den en me gusta. También los invito a que se suscriban aquí al canal, denle clic en suscribir, activen la campanita y de esta manera me ayudan a mí un montón. Regresando a la consulta que me hacen, amigo, no sé si te dedicas a concursar o qué motivo tengas para pigmentar canarios amarillos. Yo no tengo y yo no pigmento canario amarillo porque básicamente es una gama que yo no, ahora sí que nunca he tenido en mi aviario. Por lo general no me gusta el canario amarillo porque se me hace un canario muy común. Entonces a mí me gusta más el canario melánico que el hipocromo, ¿vale? Era lo que comentaba con un amigo que me preguntó que por qué me pasé al ágata o por qué me gusta el ágata pudiendo criar canario rojo, ¿vale? Pero básicamente a mí me gusta más el canario melánico, ya que hay más variedad y hay más tipo. El canario rojo pues siempre va a estar rojo, no hay tanto chiste, ¿no? Entonces, claro que también tiene su trabajo estar pigmentando, saber pigmentar, la forma, el cuidado de la pluma, todo, o sea, todo tiene su chiste, pero a mí me gusta más el canario melánico. Entonces, regresando a lo que tú me consultas, que si puedo hacer el video de la pigmentación del canario amarillo, te puedo decir que el pigmento que tú le debes suministrar, en este caso para el canario rojo, se le administra un pigmento que se llama cantazactina, carofil o bogena, que es básicamente lo mismo, ¿vale? Se van a caer. Es ahora sí que para canarios de factor rojo. Para un canario amarillo, este es naranja, también tirando a naranja, se le debe administrar un pigmento que se llama luteína. Tú lo puedes administrar de manera natural, que también es todo lo que sea amarillo. Por ejemplo, la hoja de la vaina, no sé de qué parte seas, pero la plantita de hoja de vaina es amarilla. Bueno, la flor es amarilla. La flor del diente de león, perdón, también es amarilla. Tienen luteína. El huevo también tiene mucha luteína, pero tiene carotenos. Entonces, el caroteno es el que les da el color rojo. Si tú le das caroteno a un canario amarillo, suponiendo que fuera amarillo, lo que vas a lograr, si tu canario tiene una genética predispuesta al dore, les va a dar un tono tirando un poquito a naranja, pero dorado, ¿vale? De ahí el nombre dore, que es un amarillo dorado. Y de esta manera tú lo vas a hacer de manera natural. Si lo vas a hacer a base de pigmentación, vas a comprar el pigmento, así se llama, no hay más. Tú lo compras como luteína para pigmentar. Lo venden igual donde venden el pigmento de factor rojo. De hecho, hay pastas que ya vienen para factor amarillo. Ese tipo de pasta se les da a los canarios, igual que lo hacemos en los canarios rojos. Se les va a administrar su pasta de cría con el factor, ya sea rojo o amarillo. Bien, mira, aquí tengo pasta de factor rojo. Bueno, tenía porque ya se la terminaron. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando están en temporada de nido, por ejemplo, suponiendo esta pajarita me está poniendo, yo debía administrarle la luteína desde una semana antes de la postura. Entonces, si te ganó y ya puso,
Tú debes administrarla desde el primer huevo. Hoy puso su primer huevo. Entonces yo mañana o el mismo día le administro pasta de factor amarillo. O compro la luteína y ahora sí la mezclo en la pasta de cría natural con las porciones tu pigmento, porque aquí varía, no es que vaya a ser la misma porción, ¿vale? Por lo general es 1 gramo por cada 200 gramos de pasta en algunos, en otros ahí vamos a administrar igual que en la cantasantina, que van a ser 10 gramos por cada kilo de pasta natural, y de esta manera lo vamos a hacer como en los canarios de factor, pero tienes que checar también el tipo de producto que compraste, porque en algunos se agrega 1 gramo por cada 200 gramos de pasta de cría. Entonces depende del tipo de pigmento que tú adquieras, ahí te va a traer las indicaciones para agregar el contenido a la pasta de cría, ¿vale? Lo vas a hacer desde, como ya comenté, 1 semana antes de la postura, o si ya te ganó ese mismo día le administras el pigmento. ¿Esto para qué va a ser? Para que al momento de que el canario nazca, ya nazca o vayan creciendo las plumas de las alas y la cola en color amarillo. Esto se hace, amigo, básicamente cuando piensas concursar, que es el único motivo para pigmentar un canario, porque si tú no vas a pigmentar, te sugiero que administres alimentos naturales, como ya te mencioné, pero si piensas concursar, sí, no hay de otra más que uses la luteína. ¿Esto por qué lo digo? Porque tú vas a pigmentar tu canario cuando nace. Por ejemplo, estos son pollos, se van a hacer amarillos de las alas y la cola, pero cuando tu canario mude, toda la plumita que va a tirar se va a hacer un tonito más bajo. Entonces tienes que administrar el pigmento hasta que los canarios terminen su muda. Entonces esto más o menos va a ser a los 2 meses. Hay muchos que los pigmentan solo el primer mes, pero va a ser más o menos a los 2 meses que tú ya vas a ir administrando el pigmento, pero de una manera que va a ser nada más como, vaya, que, que no va a ser seguido, ¿no? Sino va a ser un mantenimiento, es la palabra, para que el canario siga amarillo. Pero básicamente la forma de pigmentar es la misma que el canario rojo, igual, nada más que el pigmento para el canario rojo es cantaxantina y en el otro es luteína, ¿vale? Te dejo el video, amigo, pues vale. Un saludo, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, La Cría del Canario MX, búsquenme en Facebook como La Cría de Canarios MX y también síganme en la página. Que estén bien, les dejo el video, bye.